buenos días mis hermanos, el Señor les bendiga. Feliz domingo, gracias por acompañarnos y en esta mañana vamos a estudiar el capítulo 4 de Primera de Reyes, del verso 1 al 34, que lleva por título Un reino perfecto. Y para eso vamos a leer nuestros versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón, verso 22, para cada día era de 30 coros de flor de harina, 70 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región del oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reinos al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y exaltado, maravilloso Dios. Vénganos tu reino, Padre Santo, que tu voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo, maravilloso Dios. Gracias por tu provisión, Señor. Gracias por ese pan que provees cada día, maravilloso Dios. Danos un corazón perdonador, Señor mío y Dios mío, así como tú perdonas a los que te ofenden, precioso Dios. Permite, Señor amado, que podamos ver, Señor del cielo, tu reino a través, maravilloso Dios, de esta historia de Salomón. Que tu Santo Espíritu, Señor mío y Dios mío, nos ayude en esta mañana a desglosar este capítulo. Todo lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y todos decimos, amén, gloria al Señor. En el capítulo anterior estudiamos cómo fue que el Señor apareció a Salomón en un sueño y obviamente de noche, después de haber ofrecido ahí en Gabaón 1000 ofrendas o 1000 sacrificios para el Señor, ¿verdad? Leímos que Salomón amaba al Señor y no escatimaba, ¿verdad?, traer la ofrenda al Dios Todopoderoso y al Dios vivo, gloria a Dios. Y en ese sueño recordamos, ¿verdad?, que el Señor le dijo a Salomón que pidiera lo que él quisiera o lo que su corazón anhelara, que Dios se lo iba a conceder. Y recordamos que Salomón no pidió gloria, ni poder, ni venganza sobre sus enemigos, ni riquezas, ni larga vida, sino un corazón entendido y sabio para gobernar a este pueblo tan grande y numeroso. Y Dios miró su corazón y le dio sabiduría y también le dio todo aquello que no pidió. Por tanto, ¿verdad? Salomón vino a ser el rey más próspero y sabio de toda la tierra. Al final del capítulo miramos, ¿verdad?, que llegó la oportunidad de que Salomón pusiera toda esa sabiduría en acción. Le trajeron un caso triste y conmovedor en el cual dos mujeres, ¿verdad?, disputaban la vida de un niño. Una decía, el niño vivo es mío y el muerto es de ella, y la otra repetía lo mismo. Y Salomón, después de escucharlas por un momento, pidió una espada y dijo, partan al niño por la mitad. La madre o la verdadera madre exclamó, queriendo salvarle la vida a ese muchachito, dénselo a la otra mujer.
Sin embargo, la que no era su madre dijo, ni modo, ni para ti, ni para mí. Y esto le hizo entender a Salomón quién era la verdadera madre. Este caso se escuchó por toda la tierra de Israel o por todo el mundo de aquellos días, y la gente alababa, ¿verdad?, la inteligencia y la sabiduría de Salomón, exaltando la sabiduría del rey. Ahora han pasado los años, Salomón reina y nos permite ver algunas características de su reinado que hasta cierto modo es un paralelo con el reino milenial, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hemos podido ver el don de la sabiduría en acción, y el resultado de la sabiduría de Salomón ha hecho de esta nación de Israel el reino propicio para vivir. Podríamos decir que vivir bajo el reinado de Salomón era vivir lo que antes se le llamaba el sueño americano. Y digo que antes porque ahora las cosas han cambiado para las nuevas generaciones. Ya no existe el sueño americano, o ya no es tan fácil alcanzarlo, ¿verdad? Pero durante su reinado había prosperidad, la gente vivía en un ambiente propicio. Ahora, Salomón, aparte de David, fueron los únicos reyes que estuvieron reinando sobre toda la nación de Israel. Recordamos que cuando David comenzó su reinado, él reinó sobre la tribu de Judá por 7 años primero. Después fue que comenzó a reinar sobre toda la nación de Israel por 33 años. Ahora miramos a Salomón reinando sobre toda la nación de Israel. Más adelante vamos a ver que su sucesor, Roboam, su hijo, es el joven rey a quien se le divide el reino. Entonces vamos a estar viendo un rey reinando en las tribus del norte, que es Israel, y otro rey gobernando en las tribus del sur. Y ya no vemos un reino unido, sino que vemos a un reino dividido. Y comienza, ¿verdad?, el estudio con su administración. Ya habíamos visto algunos de ellos anteriormente, ya lo habíamos leído, pero aquí nos menciona algunos de los que estuvieron con él desde el principio de su reinado hasta el final de su reinado, y reinaron con él en toda su gloria. Verso 2 dice, y estos fueron los jefes que tuvo Azarías, hijo del sacerdote Sadoc. Ahora miramos también ya a sus hijos servir bajo el reinado de Salomón. Elihoref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios. Estos es equivalente a los secretarios de Estado. Después vemos a Josafat, hijo de Ahilud, canciller, o el historiador, el que se encargaba de registrar la historia de Israel, lo cual era importantísimo. Luego miramos a Benaía, hijo de Joaida, sobre el ejército. A él ya lo habíamos visto anteriormente. Fue el que tomó el lugar del general del ejército Joab, o quien también, ¿verdad?, lo ejecutó por orden de Salomón. Después miramos Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Es interesante que aquí Abiatar nuevamente es mencionado. En el capítulo anterior o antes de este, miramos, ¿verdad?, que Salomón vetó o desterró a este sacerdote Abiatar de Jerusalén por haberse afiliado con Adonías, su hermano, para venir y usurpar el trono. Ahora, no sabemos si esto se escribió antes de que Salomón mandara a la aldea de
los sacerdotes a este sacerdote, o le perdonó de nuevo su falta a este sacerdote Abiatar, y ahora lo miramos administrando a la par del otro sacerdote. Luego leemos el verso 5 que dice: Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores, Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Una gran posición y honor el ser llamado el amigo del rey. Ahora piense en usted mismo y mire con cuánto honor se escribe ahí el nombre de este Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Nosotros también somos amigos del rey. Qué importante es pararnos y reconocer el lugar que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Él declaró y dijo, ¿verdad? Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe las cosas que hace su Señor, pero los llamaré amigos, gloria al Señor. Yo me considero amiga del Rey. Usted considérese amiga del Rey. Jesucristo es nuestro amigo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, es nuestro amigo fiel, nuestro compañero, gloria al Señor. En Proverbios capítulo 17, verso 17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y esto no se estaba refiriendo, esto lo aprendí en esta ocasión, a un amigo terrenal, porque el amigo terrenal hoy es tu amigo, hoy te da palmaditas en la espalda y el día de mañana te traiciona. Está hablando del amigo fiel, Jesucristo nuestro Señor. En todo tiempo ama al amigo, ama a Jesús, y es como un hermano en tiempo de angustia, gloria al Señor. Este era el amigo del rey. Ahisar, mayordomo, una gran posición, ¿verdad?, de estar sobre todos los siervos del rey, ser el administrador. Y miramos a Adoniram, hijo de Ada, sobre el tributo. Esta también era una posición muy importante, guardar los tesoros del reino. Esta era la administración de Salomón. Y el verso 7 dice: tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos. No los vamos a leer, desde el verso 8 hasta el 18 habla de ellos. Y algunos de ellos solamente se dice que era el hijo de Car, el hijo de Ased, o sea, ni siquiera da su nombre. Hasta en el verso 6 en adelante, ¿verdad?, nos comienza a dar los nombres de los 12 gobernadores que escogió Salomón para que recogieran los impuestos de un lado de la tierra hasta el otro lado. Y tampoco vamos a mencionar los territorios, porque no son territorios hebreos, son los que estaban fuera de Israel, que colindaban con ellos, con los cuales Salomón tenía paz. Y había paz, ¿por qué? Porque le pagaban tributo, y estos gobernadores eran los que se encargaban de ir a recoger ese tributo. Fueron divididas en áreas, ¿verdad?, todos estos lugares, para así poder colectar las porciones o los bienes que le tocaban al rey. Entre ellos vemos a 2 hijas de Salomón que se dieron como esposas a uno de estos gobernadores. Una era Tafat, ahí dice hija de Salomón, y también Basemat. A este punto podemos mirar que ya las hijas de Salomón estaban listas para el matrimonio. En ese tiempo obviamente se casaban entre los 14 a los 17 años. Ya habían pasado algunos años,
de que Salomón había tomado el reino. Ahora esto nos lleva al verso 20, donde dice: Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud. Esta es una frase que se usa para ilustrar una gran cantidad que no se puede enumerar. Quiere decir que su número era 10 a la 25ª potencia, la cual es estimación, y significa, ¿verdad?, que este es el número de la arena del mar. ¿Quién salió con este número? Los científicos. Es algo que no entendemos, ¿verdad?, y que ni ellos mismos comprenden, pero se cree que ese es el número de la arena del mar. En sí, lo que quiere decir que es un número que no se puede contar, que son demasiados para contarse. Ahora, este era un tiempo de prosperidad, y es indicado por el hecho que aquí leemos en este verso, dice: comiendo, bebiendo y alegrándose. Eso, durante el reinado de Salomón, Israel vino a ser una nación poderosa. Llegaron a la cúpula de la gloria y el poder, la riqueza. David, ¿verdad?, dejó el fundamento, y Salomón construyó en ese fundamento un glorioso reino. No supo desaprovechar el fundamento que su padre le había dejado. David fundó ese fundamento en Jehová, Dios de los ejércitos, y dijimos que Salomón comenzó con un buen simiente, glorificando y sacrificándole y amando al rey de su padre, Jehová Dios de los ejércitos. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos. Esto sería desde el río Nilo también, y el límite con Egipto, y traían presentes y subieron a Salomón, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. O sea que toda esta gente que estaba y había hecho alianza alrededor de él, muchos comenzaron a darle sus hijas para así mantener la armonía y la paz, emparentando con el rey, lo cual vino a desagradar a Dios. Pero todos los días que reinó, estuvo en completa paz con las naciones de alrededor. Dice ahí, y verso 22, y la provisión de Salomón para cada día eran de 30 coros de flor de harina. Esto equivale a 1620 galones de harina. Para que nosotros podamos entenderlo, los comentaristas dicen que esta cantidad de harina o 300 hanegas de harina hacían 20,000 bloques de pan. Para darnos una idea, cuando yo hago un pastel, yo solamente uso 2 tazas de harina y hago un pastel suficiente para toda la familia. Imagínense, los panaderos estaban ocupadísimos haciendo tanto pan, 20,000 barras de pan para, estamos hablando solamente para los criados que servían a la administración de Salomón. Sabemos, ¿verdad?, que mantener al gobierno cuesta mucho, y aquí vemos que el gobierno de Salomón pues consumía también muchísimo. Dice 60 coros de harina o 600 hanegas, equivalente a 3,240 galones de harina. Dependiendo de la festividad era que se usaba la cantidad de harina. Verso 23 dice 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto. La carne orgánica era una, y los que eran engordados para el propósito también de darle de comer al pueblo eran otros. Y si los
multiplicamos por 365, que son los días del año, por 30, eso equivale a 10.930 reses que mataban al año. Y enseguida nos dice 100 ovejas al día. Al final del año esto eran 36.500 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Estos eran animales silvestres que también agregaban al sustento de toda esta gente que Salomón alimentaba al día. Dice el verso 24, porque él señoreaba en toda la región del oeste del Éufrates, desde Tifta hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Había prosperidad, seguridad, paz. Ahí podemos mirar que no había robos, ni vandalismo, ni crimen organizado, ni secuestros. La gente vivía en paz desde punta a punta, desde Dan hasta Beerseba. Y en la gloria del reino de Salomón podemos ver o apreciar algunas características interesantes del futuro reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino milenial. Será un reino en prosperidad y en riqueza. Dice la palabra del Señor que en esos días nuestros instrumentos de guerra serán convertidos, ¿verdad?, en arados para labrar la tierra. No va a haber necesidades de estar gastando en armamento como hoy en día para defenderse, porque será un reino en justicia. Y cuando comenzamos este estudio, oramos esa oración en la cual tenemos que pedirle al Señor, vénganos tu reino. Esa debe de ser nuestra oración, anhelar ese reino perfecto, ese reino milenial. Y qué más que orar en estos días en el cual miramos un reino imperfecto, donde miramos el crimen, la corrupción, tanto de la gente como del gobierno. ¿Y qué decimos? Para en el mundo nos queremos bajar, ¿verdad? O sea, ya no queremos vivir en estas condiciones. ¿Por qué? Porque nuestra mirada y nuestro deseo está en ese reino perfecto, donde nuestro Señor Jesucristo reinará con barra de hierro, donde habrá justicia y la justicia será implementada, donde no va a haber hambre, ni va a haber incapacitados, ni enfermedad. Ese será el reino perfecto, gloria al Señor. Y podemos mirar el paralelo con el reino de Salomón, que podemos mirar lo que todo hombre está anhelando en nuestros días: paz, prosperidad, seguridad, honestidad de nuestro gobierno, gloria al Señor. Será un tiempo de gran prosperidad y paz, ¿verdad? La palabra del Señor dice que tendremos paz como un río, gloria al Señor. Habrá grande bendición, Jesucristo será nuestro Rey, será nuestro gobierno. Y en este tiempo de Salomón, Israel vivía en completa seguridad. Cada uno estaba seguro debajo de su parra, dice aquí, debajo de su higuera. Ninguno tenía temor de que lo asaltaran. Se dice que anteriormente en este país tú podías dejar tus cosas afuera en la yarda de enfrente y ahí las encontrabas en la mañana. Desgraciadamente estamos viviendo unos días en los cuales aún la paquetería se está desapareciendo, ¿verdad? La honestidad ha desaparecido, la moralidad ha desaparecido y anhelemos por un reino mejor, el reino de nuestro Señor Jesucristo, donde Él será nuestro Rey y habrá paz, justicia sobre toda la tierra, gloria al Señor. Este será el reino
milenial. Vamos a estar hablando con más detalles de este reino más adelante, pero ahora miramos que hay un paralelo entre el reino de Salomón, el cual se considera un reinado perfecto, en el reino que es futuro y que estamos anhelando, el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Verso 26 dice: además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Algunos comentaristas creen que hubo un error aquí, que no debería decir 40,000 caballos, sino solamente 4,000, porque son muy pocos los jinetes. Pero aquí no está hablando simple y sencillamente del caballo y el jinete, está hablando de carros de guerra. Y cada carro eran 3 caballos por carro, 2 para jalar el carro y 1 que era de refuerzo. Recordemos que los caballos no eran motores, también morían en las guerras, por lo cual siempre tenían 3 caballos por carro. Esto eran 36,000, los que se necesitaban para los 12,000 jinetes que Salomón tenía, y le quedaban 4,000 caballos yendo, ¿verdad?, a Israel. Han encontrado varias caballerizas de Salomón, lo cual, ¿verdad?, nos da testimonio de todos esos caballos que Salomón tenía, lo cual más adelante vamos a mirar que fue quebrantar la ley del Señor, porque el Señor le dijo que no se hiciera ni de plata, ni de oro, ni de mujeres, ni de caballos, ¿verdad? Y vamos a mirar cómo Salomón comienza a fallarle al Señor en todas estas cosas. Verso 27 dice: y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían cada uno un mes, y hacían que nada faltase. En el verso 7 leímos de esos 12 gobernadores que estaban encargados de traer la provisión un mes al año. Dice ahí: y tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa, o sea, todos los criados, toda la administración, todos los siervos de Salomón eran sostenidos y mantenidos por Salomón. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y podíamos decir qué bonito trabajo tenían los gobernadores. Trabajaban un mes y después descansaban 11 meses, ¿no? Esto no era así. Ellos durante 11 meses estaban trabajando, colectando todo lo que tenían que colectar en la región que se les había asignado, y en un mes venían y se lo presentaban a Salomón, y así el que seguía y el que seguía. Les tocaba un turno una vez al año, pero trabajaban todo el año. Podemos decir que el reinado de Salomón fue un reinado próspero, y fue ese tiempo en que su fama y su gloria se divulgó por todo el mundo. La gente de otras naciones comenzó a hacer excursiones a Israel, a Jerusalén, para mirar la gloria del rey. Vamos a ver más adelante la visita de la reina Shiva para comprobar lo que había oído. Escuchó de la fama, de la sabiduría y de la gloria de Salomón, y viene a visitar para comprobar lo que le habían dicho. Y cuando va a visitar al rey, dice que los que le habían platicado se habían quedado cortos, no era ni la mitad de lo que le habían contado, de lo que ella pudo testificar y ver con sus ojos. Verso 28 dice: hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Hasta los animales estaban felices, estaban en prosperidad, estaban bien atendidos bajo el reinado de Salomón.
Verso 29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Gloria al Señor. Sabiduría y prudencia son dones de parte de Dios muy importantes, sobre todo la prudencia. Conocemos mucha gente imprudente, o sea que carecen de este don, pero la prudencia es un regalo de Dios, muy grandes. Se anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Una gran sabiduría que había en este hombre, un regalo que Dios honró en su vida. Verso 30 dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Y yendo, ¿verdad?, a la sabiduría de los egipcios, Egipto era conocido por su sabiduría, su arquitectura, las matemáticas y artes mágicas. Sin embargo, ¿verdad?, Salomón lo superó. Hay muchos libros que él escribió que Israel tiene en sus archivos, no nosotros, ¿verdad? Dice aquí el verso 31, aún fue más sabio que todos los hombres que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Macol. Estos fueron hermanos y fueron mencionados aquí. Eran los filósofos, los pensadores o los Einsteins de esos tiempos, ¿verdad?, los cuales el mundo reconocía como sabios, pues Salomón los superó. Yendo al Salmo 89, dice, Masquil de Emán Esraíta. Uno de estos hombres ilustres de los tiempos de Salomón escribió el Salmo 88. Y el Salmo 89 dice, Masquil de Etán Esraíta. El Etán que estamos leyendo aquí, escribió también uno de los salmos que tenemos aquí en la palabra del Señor. Estos eran los hombres que ilustres de esos tiempos. Sin embargo, Salomón los superó. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor y compuso 3000 proverbios, ¿verdad? En la Biblia nuestra que tenemos aquí, solamente encontramos 925 proverbios de Salomón. Quiere decir que nos hacen falta 2075 proverbios de Salomón que no tenemos mano de ellos, ¿verdad? Que es posible que los archivos de Israel tenga el resto de ellos que nosotros no tenemos. Y sus cantares fueron 5000. Y nosotros tenemos solamente 3 cantos de Salomón en la Biblia. El Salmo 127, Salmo 128 y el Salmo 77 son atribuidos a Salomón. Quiere decir que todavía tenemos 3002 salmos, ¿verdad?, de los cuales no hemos escuchado o leído acerca de esos cantos que él escribió. Gloria al Señor. Verso 33 dice, también desertó sobre los árboles. Hablamos en el estudio anterior, a esto se le llama dendrología. Desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nacen en la pared. Esto quiere decir que él estudió todas estas plantas y podía dar información de ella. Imagínense a todos los que venían a escuchar su sabiduría, cuando le preguntaban qué de este árbol, qué de aquella rama o de aquella planta, él podía darles toda la información que quisiera. Disertó sobre los animales, esto es zoología, sobre las aves, esto es ornitología, sobre los reptiles es herpetología y sobre los peces, esto es entomología.
Y más adelante, yendo a Eclesiastés, ahí habla también del comportamiento de los hombres, también estudió, ¿verdad? El estudio de el comportamiento de los hombres. Mucha sabiduría hubo en este hombre, un verdadero regalo de parte de Dios. Era un hombre brillante y sabio. Verso 34 dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Un hombre superdotado con sabiduría e inteligencia, un privilegio para todo aquel que podía venir a escuchar su sabiduría. Por lo regular eran dignitarios, eran reyes, eran todos los que podían venir a visitarlo y se iban maravillados de su sabiduría. Gloria al Señor. Podemos decir que hasta nuestros tiempos no ha habido quien supere a Salomón. Sabemos que hay profesores que dominan una área, pero no como Salomón, que las dominaba absolutamente todas. Gloria al Señor. Un hombre ilustre y que pasó a la historia como el hombre más sabio de todo el mundo. Oremos para ser despedidos. No se pierda el siguiente capítulo. Sé que vamos a entrar a momentos en los cuales, ¿verdad?, pueda ser un poco tediosa la lectura, pero es la palabra del Señor. Algo bueno nos va a enseñar de ahí el Señor. Hay que sacarle el jugo y hay que oír la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír. Oremos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, te agradecemos en esta hora por ese milímetro espiritual que hemos crecido a través de tu palabra. Síganos ayudando, síganos dirigiendo, siga poniendo en nosotros la comezón, Señor mío y Dios mío, de escuchar su palabra. Bendiga a su pueblo ahí donde se encuentre, mire sus necesidades, cualquiera que sea, física, material, emocional o espiritual. Sabemos que usted tiene la solución, maravilloso Dios. Que su Santo Espíritu camine con nosotros, nos dirija y nos acompañe en esta semana. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.